Bien, siendo las 12 horas 13 minutos, proseguimos en el programa con estilo del día de la fecha y lo empezamos de una manera muy particular con un analista político de aquellos que saben lo que va a ocurrir y también lo que no va a ocurrir. Estamos en comunicación y le agradecemos nuevamente la participación porque seguramente está vacacionando al ingeniero Miguel Ponce, especialista en comercio exterior. Hola Miguel, buen día, gracias por estar. Por favor, el agradecido soy yo y una suerte este reencuentro después de tus vacaciones, ¿no? Bien, bien, como usted dice, no la pasás nada mal, gordito. Absolutamente, frase histórica del querido Raúl Alfonsín, a vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Que pasó la inmortalidad, la frase y él, obviamente. Seguramente, y que tiene actualidad. Bien, Miguel, la historia ha tenido grandes oradores como Abraham Lincoln, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, John Kennedy y otros tantos, Luther King, Mandela, Alberto Fernández, me dejé llevar, disculpa, ahí. Que marcaban el rumbo de sus gestiones. Yo particularmente creí tener uno más después del doctor Raúl Alfonsín, al considerar que el licenciado Javier Milei podía ponerse los boxers después de los pantalones y que no se dieran cuenta. Muy bueno. Y creo, a mi modo de entender, humilde opinión, erramos el camino. Davos Está de acuerdo. era el puntapié inicial para decirle al mundo dónde estábamos parados y quiénes nos iban a representar. Me parece que quedamos en deuda, ¿no? No, totalmente. En ese momento, a mí me llamaron antes de su discurso, creo que un día antes, la propia CNN me preguntó, y yo dije explícitamente que lo aconsejable era que el presidente fuera prudente. Los que hemos participado de manera directa o indirecta desde los inicios prácticamente de Davos, sabemos que ese es un espacio donde además de estar los poderosos del planeta, se va a los presidentes, los líderes de Estado, van a mostrar las oportunidades que puede ofrecer un país, esencialmente para inversiones, sobre todo en momentos de oportunidades cambiantes, cuando el mundo está en un proceso de reconfiguración y donde la figura del propio Milei había generado una expectativa, yo te diría, tal vez desde la curiosidad, más que desde, un liderazgo ideológico, sino más que nada el personaje había generado mucha, curiosidad. Y se esperaba, por supuesto, una palabra en la cual se explicase la etapa que iba a empezar a vivir Argentina, las oportunidades que Argentina le podía ofrecer al mundo, los cambios que iba a haber, que eran tan fáciles por comparación con la etapa que había terminado, de poder exhibir, yo diría, de manera convincente. O sea, si el mundo hoy te está demandando energía, si te están demandando los elementos centrales para la transición energética, si te están demandando alimentos, ¿no es cierto?, para mantener la soberanía alimentaria de los países que iban a estar presentes allí, si iban líderes, inclusive amigos, como Macron, ¿no es cierto?, que podía haber generado algún tipo de corriente de simpatía, me parece, y yo lo dije tal vez muy crudamente, que el presidente mostró que el principio de Peters sigue vigente. El principio de Peters, lo hemos hablado alguna vez contigo, es un principio que los que nos especializamos en organizaciones tenemos el librito ese chiquito de UDA, casi como la Biblia. El principio de Peters dice que las personas ascienden dentro de las organizaciones hasta su nivel de incompetencia. Y a mi juicio, lo que ocurrió en Davos, además de perder una excelente oportunidad, fue demostrar que el presidente rápidamente, más rápido que cualquier otro presidente argentino de la historia,
había dejado al descubierto que había alcanzado su nivel de incompetencia, batiendo otro récord, que fue el récord de el presidente con más corta luna de miel de la historia. Vos te acordás que en Argentina, cada vez que llega un nuevo gobierno se habla de la luna de miel. Y el numerito mágico que anda dando vuelta son 100 días, que son los 100 días de paz, de tolerancia, que tanto la oposición como los propios seguidores, los propios votantes del nuevo gobierno le conceden al nuevo presidente. Aquí, antes de una semana, ya había tenido un repudio cuando fue a votar a la interna del Club Boca Juniors. Y 10 días después, cuando dice, cuando lee este DNU y el mega proyecto de ley ómnibus, que ahora está transformándose en una ley omni más que ómnibus, me parece que la explosión social que se dio en ese momento, todos los amigos marchando hacia el Congreso en una calentura, con un proceso en los barrios que me tocó vivirlo yo desde el 2001, que no vivía un cacerolazo como el que se dio espontáneamente, ni bien terminó de hablar. Bueno, ya había batido el Guinness de la más corta luna de miel. Ahora agregó a los récords que va obteniendo esto de alcanzar el nivel de incompetencia y demostrarlo de la manera más rápida que uno recuerda en la historia argentina. Me parece que estamos en un momento muy particular. Creo que esto que está ocurriendo en el Congreso en estos días tiene mucho de histórico en cuanto a la cantidad de reformas estructurales que vienen planteadas en tan corto tiempo y tan corta discusión. Me parece que la necesidad de cambios tan profundos, que no solo son cambios económicos, sino que son cambios hasta casi de nuestro estilo de vida lo que está en juego, me parece que hubieran generado y merecido un debate más ponderado, más prudente, tratando de construir consensos, tratando de construir mayorías para las reformas estructurales que nadie niega que tenemos pendientes y que precisamente en el Parlamento obligan a construir mayorías parlamentarias que hoy por hoy no se están viendo. Podemos después entrar en detalle acerca de cómo vino la votación, pero sobre todo cómo va a venir la votación a partir del próximo martes cuando se reanude la discusión artículo por artículo, ¿no? Seguramente. Además, obviamente, los cambios tenían que venir, eran imprescindibles, pero hay formas y formas. Yo lo que no alcanzo a determinar, si es que la situación estaba grave, ¿cómo se podría definir esta ley? Que yo no diría ómnibus, para mí ya esta es una ley FIA 600. Claro, yo dije combi. Sí, sí. ¿Cómo es posible tratar un mega DNU cuando aún no estaban conformadas las comisiones? ¿Quién las redactó en tan poco tiempo? Ahí yo creo que es el principio de una cuestión que va a ser muy incierta, ¿no? Total acuerdo. Vos sabés que hay mucho rumor y hay nombres de estudios importantes, de estudios de abogados y de especialistas y positivistas que dicen que son los que terminaron redactando esta mega ley, ¿no es cierto? Pero además, una mega ley que fue escrita, y todos recordamos cuando Sturzenegger, que en ese momento era el representante de estos temas de la candidatura de Patricia Bullrich, la expuso públicamente y mostró los carpetazos que tenían inmensos allí con cada una de las reformas, que es lo que luego, yo diría, al libro cerrado, se lo trasladó al presidente Milei y él lo envió tal cual estaba. Me parece que era diferente la forma en que si hubiese triunfado Juntos por el Cambio, esto hubiera tenido, a mi juicio, como vos lo estás diciendo, seguramente un estilo diferente para ser presentado ante el Congreso. ¿Por qué? Porque es obvio de que si vos hablas de necesidad y urgencia, hay cuestiones que sí son necesarias, que
sí son urgentes, que paradójicamente fueron las retiradas de el envío, ¿no es cierto?, para tratar de llegar a un punto de coincidencia, porque las diferencias eran muy grandes. Insólitamente, los gobernadores ahora, y el de tu provincia también, están pidiendo que ciertas reformas que fueron retiradas vuelvan a ser colocadas sobre la mesa. Estamos hablando de blanqueo, estamos hablando de la participación o no del impuesto país, el impuesto país del que todos hablan, que además insólitamente va en línea exactamente inversa a lo prometido por el presidente, que iba no a aumentar impuestos sino a rebajarlos. Quiero decir que el impuesto país, que obviamente los que estamos en comercio exterior estamos muy acostumbrados, ha aumentado del 5 y chirolas al 15 y chirolas, con lo cual se ha convertido en el impuesto que más creció de todos los impuestos, de todas las tributaciones, en lo que va del año. Creció el 1.300% su recaudación. Por eso está colocado ahora en el centro del debate, para ver si eso es coparticipado en las provincias, porque si no, el ajuste no lo va a estar efectuando la casta, lo van a estar efectuando las provincias. Y no estamos hablando de ajuste a los gobiernos provinciales, estamos hablando de ajuste a los provincianos, a los que viven en esa provincia, ¿no es cierto? Seguramente. Tiene que ser tenido en cuenta. Seguramente. Además, yo recuerdo al ministro Caputo cuando apenas había asumido, hablar de un índice inflacionario alto para el mes de diciembre, pero que nos quedáramos tranquilos que después, enero, febrero, iba a ir bajando. De acuerdo a los números que se manejan desde el exterior, a los que creo más que los que se manejan fronteras acá para adentro, llegaremos a marzo por encima de un 100%. Correcto. Vos fíjate, a los pocos días de asumir, mejor dicho, exactamente, ahora que vos traes a Caputo, cuando pese a que todo el mercado esperaba lógicamente que la devaluación estuviese en el entorno de los 650, tal como lo había adelantado el ministro del Interior, Guillermo Francos, Caputo se manda lo que algunos denominan el caputazo, directamente el dólar a 800 con un crawling tag del 2% mensual. En ese momento, esa subida fue diciendo que al día siguiente JP Morgan dijera que entre diciembre y enero la inflación iba a rondar el 60% entre los 2 meses. Con lo cual estamos hablando de un entorno entre el 25, el 30, ¿no es cierto?, mensual. Ahora, esto que vos traes, estás adelantándote a algo que yo iba también a comentar, es que todos los que estamos monitoreando cómo viene evolucionando el proceso de crowding Fed, por un lado, es decir, la devaluación del dólar y su impacto, pero esencialmente el pass-through, que es el traslado a precios de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, estamos analizando que entre enero, febrero y marzo, como vos bien lo recordás, la inflación andaría en el entorno del 100. Ojalá sea menos, pero siempre vamos a estar en niveles que no implican que vos estás dando una lucha para implantar un programa de estabilización, sino todo lo contrario. ¿Y por qué? Preguntémonos por qué. Y bueno, porque se está aprovechando el proceso inflacionario para licuar el endeudamiento y por lo tanto ir holgadamente a sentarnos frente al Fondo Monetario Internacional y decirle que vamos a hacer un ajuste mayor al que ellos nos proponen. Es decir, el 6 puntos de algo que iba a haber de reducción del déficit fiscal es mayor a lo que el Fondo Monetario te pedía para renovarte, ¿no es cierto?, y desembolsar los pagos que estaban pendientes, los desembolsos pendientes para que puedas efectuar los pagos. A partir de que se produjo el retiro del paquete fiscal, hay inquietud en el fondo y de hecho el viaje de Pose, sorpresivo, porque dijo que fue a entrevistarse con el capo de la CIA, podría haberse entrevistado acá en la Argentina con la delegación de la CIA, que está permanente, ¿no es cierto?, y sin embargo viajó para esto. En realidad fue a dar explicaciones de cómo van a alcanzar la reducción planteada y prometida
en las nuevas metas, ¿no es cierto?, con el fondo, habiendo retirado el tema impositivo, pero también el fondo en un giro de estos que a veces nos sorprenden, y algunos pensamos que es hasta una sobreactuación, les dice el fondo que están preocupados por la inflación y sobre todo por la ayuda a los sectores sociales que son los más golpeados. Es decir, el fondo aparece preocupado por algo que algunos amigos acá no le estaban dando la importancia que tiene. Y yo te traigo como ejemplo lo que está ocurriendo en los comedores populares. Ni siquiera, no solo no se está enviando la comida prometida lógicamente por los organismos del Estado, sino que ni siquiera se han designado a los responsables de esas áreas todavía en el Ministerio de Petovelo. Petovelo tiene como respuesta, cuando la PRI están reconociendo que es un tema bajo su responsabilidad, que los va a atender personalmente. A ver, un chico con familia que estaba yendo a comer al comedor allí cerca de Rosario Grande, que ahora vos debes conocer tantos, tiene que venirse a Buenos Aires a hacer un trámite personal ante la ministra para volver a recibir una comida que hace 50 días no recibe. Es una cosa insólita que supera todo lo que esperábamos, pero que está marcando un grado de insensibilidad que nosotros estábamos acostumbrados a recibir desde el fondo, que el fondo fuera el insensible, y no al revés. Ahora el fondo está muy preocupado por qué pasa con esos sectores que están sin recibir la comida prometida, ¿no? Sí, lo que sucede es que tanto rascás la olla que después la gente va a salir a las calles, ¿no? Y bueno. Sí, me preocupa acá porque ya empezaron a ver estas visitas a los supermercados, sí, con lo cual la variable de ajuste van a ser las pymes comerciales y los consumidores, que pueden llegar a tener situaciones de tensión si el gobierno no se hace cargo efectivo de llevar adelante su responsabilidad. Vos sabés que hay provincias, te doy un ejemplo, Córdoba, donde si un supermercado es visitado con pedido de donaciones, tiene prohibido hacerlas y tiene rápidamente que notificar a las áreas de acción social de ese gobierno provincial para que rápidamente allí le den la solución. Y la solución pasa por allí, lógicamente que ahí están como muy aceitados los mecanismos para que eso sea un accidente y no una norma. Y me parece que esto debiera también extenderse a nivel nacional y hay que alertar, porque acá claramente la variable de ajuste de esto, que por supuesto no es un programa de estabilización como lo veníamos diciendo recién, sino un programa de ajuste matazo como los que ya hemos conocido en otro tiempo, tal vez ahora con menos vaselina, obviamente no caiga sobre los sectores más débiles, que sin duda son las pymes comerciales, las pymes industriales, son los jubilados, son los trabajadores, son los consumidores, es decir, aquellos sectores que tienen menos espalda para aguantar el chubasco, ¿no? Seguramente, y los argentinos que estábamos acostumbrados a saqueos o visitas a los súper para los meses de fines de noviembre o de diciembre, correcto, ahora lo estamos viendo en los primeros meses del año. Es terrible. Porque además a vos te queda claro que a esta altura ya podemos hacer un balance de económica y socialmente dónde estamos parados. Y el presidente nos había dicho que íbamos a tener un tiempo de estanflación. Yo te diría, hoy me tiro de palomita a afirmar estanflación. En realidad, estanflación sería estancamiento, no caída ni crecimiento con alta inflación. Lo que se ha profundizado es aquello que hablamos contigo la última vez, que es la receflación, es decir, recesión con alta inflación, sí, caída de nivel de actividad, caída de consumo, caída de todo lo que tiene que ver con la economía real, que ya empieza a pegar directamente en el empleo. Empresas pymes que paraban 2 semanas en enero están parando 4 y no saben qué van a hacer, si van a retomar o no los turnos de producción, porque precisamente lo que está cayendo es la venta, lo que cae es el mercado, lo que cae es el consumo, y dentro de ello lo que más padecen, obviamente, como siempre, son las pequeñas y medianas empresas.
Qué paradoja, lo que tendría que subir baja y lo que tendría que bajar sube, ¿no? Total acuerdo. Los impuestos están subiendo y la recaudación va a ir bajando porque baja el nivel de actividad. Entonces vos aumentar los impuestos para menor nivel de actividad, terminás en el mejor de los casos empatado. En general terminás perdiendo. Seguramente. Miguel, antes de que se fueran el rey de los fracasos y el príncipe de los inútiles, se decía que una economía sana no debería convivir con unos 15 tipos distintos de dólares. Por un lado, el FMI opina que hay que levantar el cepo. Nuestro santo presidente insiste en la dolarización. En medio de toda esta melange, ¿cómo debería seguir esta historieta? Bueno, obviamente... Y no quiero mencionar prescindir de dos emporios como Brasil y China, ¿no? Correctísimo. Bueno, vos traes prácticamente la totalidad del mapa de las incertidumbres argentinas. Las incertidumbres argentinas pasan por qué va a pasar con el dólar, con los tipos de cambio, con la producción y la economía real y producción que están directamente vinculadas tanto a nuestras importaciones, que luego utilizan nuestras pymes industriales, ¿no es cierto?, para producir las MOI, las manufacturas de origen industrial, como nuestras exportaciones que tienen, por supuesto, como destino a estos dos principales socios comerciales con los que estamos con algunos problemitas para ser suaves y no arruinarnos más este tiempo de calor. Pero claramente, vayamos a las cuestiones que han trascendido. El Fondo Monetario anunció la semana pasada, esta que está terminando, que en el viaje de pose y en los vínculos que están teniendo tanto acá como allá con los funcionarios del actual gobierno, se les ha prometido, punto uno, de que vamos lógicamente al levantamiento del cepo. Pero no solo eso, sino que vamos a un sinceramiento del tipo de cambio para favorecer a las exportaciones y vamos a un levantamiento del impuesto país para no seguir perjudicando a nuestras importaciones. Importaciones que luego, como decíamos, forman parte de los productos que terminamos exportando o consumiendo a nivel local. Esto suena difícil hoy por hoy. Creo que claramente las respuestas económicas están muy vinculadas a las certezas políticas que podamos dar. Y claramente estamos viviendo, yo te diría, en el momento de mayor incertidumbre política desde que asumió el presidente. ¿Por qué? Porque tenemos en claro de que las dos cuestiones centrales que se están discutiendo van a requerir todavía algunos días más, algunos dicen unas semanas más. ¿Para qué? Para ver si las delegaciones de facultades pasa, cosa que yo creo que no va a pasar, creo que hay una mayoría de la representación parlamentaria que se opone a la delegación, ¿no es cierto?, de facultades al presidente de la Nación, y creo que el tema de la privatización de las empresas va a ser también muy discutido y sobre todo el día martes se conocería la fórmula de actualización de las jubilaciones y la resolución que habría en relación al Fondo de Garantía de los jubilados. Yo creo que el tema jubilado, el tema del programa económico, el tema de las privatizaciones, el tema del tratamiento a las inversiones, ese tratamiento especial que se está planteando, me parece, y la delegación desde ya de atribuciones y facultades al Poder Ejecutivo, me parece que son ejes centrales que hasta que no aparezcan dilucidados el grado de incertidumbre nos va a afectar como para no poder dar respuesta a inquietudes tan básicas como estas que las que vos preguntás. Exactamente, Miguel, esto es ya preocupante. Bueno, Miguel, no hay nada bueno, nada bueno, es toda incertidumbre, no hay nada de certeza. Te propongo la semana que viene no hablar de estos temas y sí de esta encomiable lucha titánica que tiene Javier Milei y todo su séquito contra el radicalismo. Yo me acuerdo que Milei tenía un muñeco de goma, creo, y que todas las mañanas, con la cara de Alfonsín, y todas las mañanas le pegaba.
yo creo que debiera sacar ese muñeco y poner otro, pero con su misma cara. A ver Bueno, qué es lo que se siente, ¿no? desde ya que va a ser un gusto poder analizar esto, y mi preocupación es que noto que no era solamente un tema de campaña, ¿no es cierto? Porque podría haber sido un tema de campaña que luego, cuando necesita gobernar y pasar a los tiempos de las actividades conducentes, estas conductas erróneas fueran corregidas. No, ayer insistió, se subió a 2 o 3 agresiones que hubo en las redes sociales, en X, la ex Twitter, y se subió él festejando agravios al radicalismo, para luego, minutos después, tener que agradecerle al presidente del bloque, de Loredo, por haber permitido el resultado que terminó la votación, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de situaciones, me parece, que tienen que ver o que ya casi no pasan por los análisis que hagamos nosotros, digo, desde la política, desde la economía, sino desde otras disciplinas, ¿no? Más desde son elementos para llevar a un terreno de análisis de la psiquiatría, más que otra cosa. Pero bueno, allí estamos, y obviamente a disposición. Me va a encantar poder hacer un análisis en relación a este tema. Gracias, Miguel. Disfruta de tus merecidas vacaciones y será hasta cualquier instante. Un abrazo a la distancia. Un gran abrazo, y siempre mi disposición a estar con ustedes aquí en la CNN. Ha pasado por los micrófonos de CNN, como dijo recién nuestro interlocutor, el ingeniero Miguel Ponce, especialista en comercio exterior y además analista político de todo lo que nos está sucediendo cotidianamente.